Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java, en la cual vamos a hacer una comparación de clases abstractas e interfaces. Vamos a crear un nuevo proyecto llamado Abstract versus Interfaz. Muy bien, ya estamos aquí en nuestro proyecto Abstract versus Interfaz y vamos a nuestro Source Package o src Intelli y creemos un nuevo paquete llamado Entidades. En este paquete vamos a crear una nueva clase de tipo abstracta. Ya saben que debemos colocarle esa palabra clave abstract a una clase. Si la queremos abstract, coloquemos aquí clase persona, que es una clase abstracta, y vamos a crear una interfaz de tipo animal. Muy bien, ya tenemos nuestra interfaz y nuestra clase abstracta persona. Vamos a nuestra clase principal y vamos a hacer uso de cada una de ellas. Primeramente creemos una nueva clase en nuestro paquete principal llamado gato. Otra nueva clase llamada desarrollador. Muy bien, vamos a hacer una pequeña comparación entre estas dos y cuándo utilizarlas. Primeramente, sabemos que en una interfaz, así como una clase abstracta como persona, no podemos crear un objeto de ella. Vamos a ver, vamos a nuestro método principal, vamos a importar mi interfaz animal y mi clase abstracta persona. Vamos a importarlas. Recuerden que podemos importarlas así con el nombre de la interfaz, de la clase o de la clase abstracta, o simplemente con el asterisco. Como yo las quiero todas, pues le voy a colocar el asterisco. Y aquí vamos a colocar un objeto de tipo animal y un objeto de tipo persona. Vamos a ver si correctamente podemos crear un objeto. Muy bien, vemos que tenemos un error y nos dice que persona es abstracta y no podemos crear una instancia de persona. Vamos a ver ahora de animal. Y vemos que asimismo no podemos crear una interfaz de tipo animal. Ya sabemos que una interfaz es prácticamente una clase abstracta, pero únicamente la interfaz va a tener métodos abstractos. En cambio, una clase abstracta va a tener métodos dinámicos, métodos abstractos, variables o atributos. Y asimismo, mi interfaz va a tener atributos, pero esos atributos van a ser constantes. Vamos a crear en persona un atributo llamado nombre. Recuerden que estamos trabajando en otro paquete y debemos colocar público nuestro atributo. Y asimismo vamos a crear un método que muestre ese nombre. Sabemos que no podemos utilizarlo a través de objetos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizarlo? A través de la herencia. Vamos acá
a desarrollador y vamos a extender a persona. Recuerden los conceptos que no podemos implementar una clase abstracta, más bien una interfaz se implementa. Y asimismo lo contrario, en interfaz no podemos extender, más bien implementar. Entonces, como es persona una clase abstracta, debemos solamente extender o hacer herencia a través de la palabra clave extends. Recuerden que persona pertenece a otro paquete, entonces debemos importarla. Muy bien, ya tengo importada y no me está dando ningún error y correctamente ya tengo los atributos y métodos de mi clase abstracta persona. Vamos a crear un constructor para verificar si correctamente tengo esos atributos y comportamientos. Al insertar y el constructor vacío de desarrollador. Y aquí coloco this punto y veo que correctamente tengo nombre y el método mi nombre. Ahora sí, ya puedo crear un objeto de tipo desarrollador y usar los atributos y las propiedades de mi clase abstracta persona. Vamos a colocar aquí un objeto de tipo desarrollador. Vemos que correctamente tenemos el atributo nombre y vamos a agregar un nombre. Y vamos a mostrar ese nombre que hemos colocado y ejecutemos el código. Y vemos que está funcionando correctamente. Ahora sí, vamos a crear un método abstracto. Como ya sabemos, los métodos abstractos no llevan cuerpo, solamente el nombre del método o la firma. Entonces coloquemos public abstract y el tipo del método, que en este caso solo estamos mostrando por consola, así que no necesitamos retornar algo. Ya saben que cuando el método tiene que retornar, pues el método es de un tipo de dato. Entonces no necesitamos eso, sino un método simplemente que muestre un mensaje. Y ese método es void. Y muy bien, he creado un método abstracto, mi nombre o una sobrecarga a ese método nombre, pero es en este caso abstracto. Y ya sabemos que cuando un método es abstracto debemos implementarlo obligadamente en la clase a quien estemos heredando. Entonces aquí me sale el error porque no estoy implementándolo. Como vemos aquí, nos sale el error que no estoy implementando todos los métodos abstractos obligadamente. Entonces podemos hacerlo de dos maneras. En nuestro entorno de desarrollo saldrá un foquito y podemos implementar todos los métodos abstractos. Asimismo en NetBeans. O si no, al insertar y implementar métodos. Y nos saldrán todos los métodos que debemos implementar. Entonces apretamos OK e implementamos. Y lo hacemos funcionar de la manera que nosotros necesitemos. Entonces coloquemos un mensaje simplemente de Ahora, ustedes se preguntarán por qué aquí tengo this y acá no tengo this. Como ya sabemos, this hago referencia a mi clase. Y recordemos que esta clase de desarrollador ya tiene heredado el atributo nombre de persona. Y edad pues simplemente no lleva this porque es una variable local que está en mi método. Como vemos aquí. Entonces vamos a ejecutar ese código. Busquemos mi nombre con el argumento. Como pueden ver no me da error
Pero recuerden que tenemos una sobrecarga de ese método que necesitamos un número. Entonces colocamos un número y nos vemos que aquí sale el argumento que hemos agregado a esa sobrecarga. Ejecutemos el código. Y está funcionando correctamente. Mi nombre es Mario. En el otro dice mi nombre es Mario, mi apellido es 20. Aquí me he equivocado y era mi edad es 20. Ahora sí ya vemos que en las clases abstractas pues pueden funcionar como una clase normal, simplemente que no se puede crear un objeto de ella. Pero de ahí podemos implementar sus métodos, podemos implementar sus atributos y podemos implementar métodos abstractos que pueden funcionar como a nosotros nos guste más en el lugar que estemos usando la clase persona. Asimismo podemos crear sus getter y setters o encapsulación de propiedades. Coloquemos aquí. Y vamos a insertar esa encapsulación. Recuerden que es apellido, no nombre. Nombre está público, así que no necesitamos encapsularla. Y vemos que podemos correctamente crear la encapsulación en una clase abstracta. Y como vemos aquí, no hay casi ninguna diferencia de una clase normal. Únicamente que lleva la palabra abstract y asimismo podemos crear métodos abstractos. Y la última diferencia es que no podemos crear objeto de ella más que utilizarla a través de herencia. Y ahora sí vamos a pasar a ver las interfaces. Vamos a crear, como sabemos mediante los videos anteriores, que no podemos crear propiedades dinámicas sino propiedades constantes. Entonces colocamos, y ya sabemos por último que una interfaz todos van a ser público, nada puede ser privado. Porque si simplemente colocamos privado, por ejemplo, vemos que nos está dando un error, porque ya sabemos que siempre van a ser públicos. No podemos ni colocarle protegido ni por defecto, sino que siempre va a ser público. Y por último también siempre constante. Si le borramos eso nos dará asimismo un error, porque sabemos que en una interfaz siempre van a ser constantes. Y sabemos que en una interfaz no podemos crear métodos dinámicos, simplemente podemos crear métodos abstractos. Pues vamos a intentar crear un método dinámico. Como vemos aquí me está dando un error y ya sabemos cuál es ese error. Pues simplemente las interfaces no pueden llevar métodos dinámicos, sino puros métodos abstractos. Entonces, como ya sabemos también de la regla de las interfaces, pues simplemente nosotros escribimos como un método dinámico, pero ya la interfaz lo hace saber que es abstracto y público a la vez. Entonces simplemente colocamos void y ya tenemos creado nuestro método implícitamente público y abstracto. Y nuestra propiedad pública también, pero constante. Y eso es todo lo que podemos hacer en una interfaz. Crear los métodos que nosotros queramos. Por ejemplo, un método int que va a retornar una edad. Sabemos que estos métodos con un tipo de datos siempre tendrán que retornar algo. Pero aquí en la interfaz recordemos que como son métodos abstractos no lo estamos utilizando, sino cuando ya lo implementemos ahí debemos utilizarlo. Entonces vamos a implementarlo en gato. ¿Cómo lo implementamos? Recuerden que con una clase abstracta es mediante herencia con la palabra clave extends. Y con interfaces es
mediante polimorfismo, pero con la palabra clave implements. Entonces colocamos implements e implementamos a animal. Muy bien, aquí me va a dar un error porque no tengo importado. Recuerden, animal está en otro paquete y gato está en otro paquete. Entonces, ¿qué debemos hacer? Importarlo. El nombre del paquete, punto y animal o la clase o interfaz que requerimos. Y nos da el error de siempre que nos dice la regla general de las interfaces, así como métodos abstractos, que obligadamente debemos importar todos y cada uno de ellos. Entonces, al insertar, implementar métodos e implementamos los métodos. Y aquí, como ven, en void el método no tiene nada porque no hace nada, pero sí in o el método in, que siempre tiene que retornar un número porque es in. Y si tratamos de retornar otro tipo de valor, por ejemplo string, nos da un error. Asimismo booleano nos da un error. Asimismo decimal nos sigue dando error. ¿Por qué? Porque solo debemos retornar el mismo tipo de dato que está definiendo el método. Muy bien, y aquí vamos a mostrar eso. Para hacer uso de las propiedades constantes, simplemente nosotros colocamos animal, punto, y ya tenemos la propiedad constante. Así nada más. Vamos a ver si podemos utilizarlo a través de gato. Vamos a colocar aquí gato, punto, también podemos utilizarlo. Vamos a ver si podemos utilizarlo a través de this, punto, y no aparece a través de this. Ustedes se preguntarán por qué si con this también hago referencia a la clase. Pues simplemente porque recordemos que esa propiedad es constante, pertenece a la clase, mas no es una propiedad dinámica. Entonces, como es perteneciente a la clase, debemos colocar la clase como tal, punto, el nombre que nosotros tenemos colocado. Vamos a mi método main y creemos un nuevo objeto de tipo gato. Y vamos a usar esos métodos que hemos visto. Recuerden que edad retorna un valor numérico, por eso yo lo estoy haciendo así. ¿Por qué retorna un valor numérico? Entonces ejecutemos el código y vemos que no nos está dando ningún problema y ya entendemos mucho mejor una diferencia de una clase abstracta con una interfaz. Asimismo, tratemos de utilizar la constante de animal así como de gato. Vamos a ver. Lo podemos utilizar así como desde animal o la interfaz animal, y podemos utilizarla sin problema alguno. Y ustedes se preguntarán también por qué no lo hice en NetBeans. Pues simplemente porque ya a esta altura de los videos podemos entender entre el entorno Intelli y el entorno NetBeans, que es prácticamente lo mismo, solo simplemente que aquí cambia, en vez de Source Package aquí es SRC. Y con esto termina este video y nos vemos en uno siguiente.